Amigos, amigas, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. El título de la platiquita de hoy es que ya llegó la gota que derramó el vaso. Por fin, los michoacanos comenzamos a manifestar nuestro desacuerdo en la forma de gobernar este estado y por supuesto todo el país, y de las mentiras que dicen tanto el gobernador Bedoya como nuestra querida presidenta Claudia, y todo lo que dijeron desde la muerte de Bernardo Bravo, todo se está acumulando, así como decía, de las gotitas con agua carbonatada que van construyendo unas rocas o perforando otras. Desde hace unos 3 meses ha empezado esta simulación, estas mentiras de la señora presidenta en su mañanera y del gobernador Bedoya todos los lunes, que normalmente quiere evadir. Todos quieren evadir el problema y hacen como que no existe. Y bueno, es que ahora se están juntando varias cosas. Un sobrino de Hipólito Mora, de Guadalupe Mora, el que está ahora de jefe de tenencia, fue asesinado ayer o anteayer junto con su esposa en La Ruana. Bueno, entonces allí ya está otro asesinato más aquí en la región de Apatzingán. Hay otros antecedentes como el empresario Tito, creo que se llamaba José Luis, de Buenavista, que el dueño de un empaque y de, por supuesto, parcelas de huertas de limón, que lo asesinaron y todo queda en silencio. Bueno, pues esto que está sucediendo tan rápido, de que en menos de 15 días asesinan a Bernardo Bravo y a Carlos Manso y a el matrimonio Mora de La Ruana y otros más, pues ahora sí está creciendo la indignación. Y esta indignación tiene como una justificación en las tonterías, las mentiras que dicen los que nos gobiernan. La presidenta municipal de Apatzingán es el ejemplo más torpe, más grosero de cómo defiende al crimen organizado y cómo se desentiende del dolor de este municipio de Apatzingán. Con lo de Bravo, Bernardo Bravo, y luego bueno, primero con el circo del 15 de octubre y luego noviembre y el 22, y con eso de pedir los corridos narcotraficantes, no es por su gusto, es que la obligan a que lo pida, como hicieron con la presidenta de Cualcomán, de que hicieron un evento hace casi un año para gratificar o para darle gracias a el Mencho, el señor de los gallos. No le ha pasado nada a la presidenta, apellida Ávila, por supuesto, y ahora menos con estos jueces que son a modo. Entonces allí, por el lado de la justicia legal, vamos a decir, no hay ninguna esperanza. Para
tratar de engañar, pero ya no estamos en ese plano nadie. Atrapan a ciertos individuos de los menos importantes y a esos les echan la responsabilidad, las autoridades, como el gobernador de Michoacán, le pone la responsabilidad a elementos de los más corrientitos, de los menos importantes, por supuesto. Pero esas declaraciones inhumanas, esas declaraciones de indiferencia, esas declaraciones donde se nota la falta de voluntad hacia las personas, por lo pronto de Michoacán y de aquí, de nuestra región, porque pues Uruapan está aquí inmediato de Apatzingán. En realidad, Apatzingán y Uruapan son como hermanitos, porque Uruapan es el centro donde se comunican todas las carreteras, tanto de Zamora como de Morelia, como de Los Reyes, como de Apatzingán y como de la costa. Entonces Uruapan es un gran centro comercial y cultural y religioso, por supuesto. Y Apatzingán, bueno, cuando hicieron esta diócesis, allá por el 62, 63, una de las ciudades que consideraban que era más propicia para hacer la cabecera diocesana era Uruapan. Nada más que por la lejanía acá de los pueblos de la Tierra Caliente, que no es tanto, pero en aquel tiempo era una lejanía un poco más grande, geográfica y también cultural. Uruapan estuvo favorecida por los Cusi, unos italianos que emigraron de Italia a Estados Unidos y de Estados Unidos se vinieron aquí a Michoacán y aquí cerquita de Parácuaro pusieron se plantaron arroz y luego pusieron un molino. La Perla se llama esa hacienda de La Perla. Y luego se pasaron a Nueva Italia y a Lombardía y extendieron el cultivo del arroz y vieron que era magnífico porque al mismo tiempo cuando el arroz nacía necesitaba una podada y en lugar de contratar trabajadores metían al ganado y el ganado se tragaba las plantitas sin sacarlas ni deteriorarlas. Es como acá se llama calentar las plantas, quitarles los hijitos. Y entonces el arroz salía magníficamente con la ayuda de que los animalitos, el ganado, se tragaba el arroz incipiente, la matita de arroz. Pero al mismo tiempo trajeron una cultura, venían de Italia, promovieron que la diócesis de Zamora o de Tacámbaro mandara sacerdotes preparados y de hecho la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Nueva Italia fue una fuente de educación religiosa en todos los sentidos y religiosas para la educación, etcétera, etcétera. Y después, bueno, entonces ese valle o esa parte de Nueva Italia y de Lombardía se cultivó bastante bien y la gente también aprendió y además hicieron un sifón gigantesco. Hay una barrancota entre Uruapan y acá esta Tierra Caliente y ellos hicieron un sifón es un tubo gigantesco que lo hacen bajar al fondo de la barranca y luego sube y naturalmente en el lado de Uruapan estaba más alto
y donde iba a salir el agua más bajo acá en este lado de Apatzingán. Y al ponerle el agua, como la presión de lo más alto a lo más bajo obligaba al agua a bajar al fondo de la barranca y subir. Ese es un sifón. Bueno, pues ellos inventaron, bueno, no inventaron, ellos trajeron ese tipo de conducción del agua. Estoy diciendo porque quizá en otras partes, como en Guanajuato y en algunas partes de Michoacán, de otros lados, pues había haciendas y había cultivos y había todo. Aquí no había nada, era una tierra totalmente abandonada. Y acá solo venían desde la época de los indígenas, de los purépechas, los indeseables que no querían ni los purépechas, ni los purembes, ni los aztecas. Y en la época de la revolución, para acá se venían todos los que habían cometido delitos y acá se refugiaban y nadie los podía buscar. Por eso el señor Morelos se refugió aquí en Apatzingán, porque cuando lo andaban persiguiendo, pensó que aquí era un lugar inexpugnable y por eso se trajo al Congreso de aquel tiempo y aquí hicieron la Constitución, o aquí la promulgaron, la de 1814. Entonces también la venida del señor Morelos vino a darle importancia a un villorrio totalmente salvaje, total, como si uno estuviera leyendo Doña Bárbara y Santos Luzardo. Bueno, entonces, esta región siempre ha sido como abandonada, como la gente tiene también la idea de que por estos rumbos viene todo lo peor. A mí me lo han dicho 2 veces. Cuando era diácono y estuve en Villa Victoria ayudándole a un señor cura, fue una mujer un día que apenas había llegado y me dijo un montón de cosas. Sin conocerme, ella estaba enojada con la iglesia. Pero lo que me dijo en concreto fue, aquí mandan la pura basura de Apatzingán. Sí, aquí mandan la basura de Apatzingán. Y cuando me pusieron de cura, de párroco en San José de Chila, una señora, allí delante de todos, padre, ¿qué pecados cometiste para que te hayan mandado a este rancho? Jesús, María y José. Les doy estas pequeñas señales para que vean también cómo estamos muy atrasados en muchas cosas. Pero de aquí hay una economía grandísima y una sed y una hambre y sed de justicia, porque siempre los poderosos han abusado de los débiles y a la iglesia la han considerado amiga de los ricos. Del gobierno no, porque el gobierno aquí era masón y la iglesia y los masones, aquí por lo menos acá abajo, no nos llevamos como los de los partidos. Los jefes se llevan muy bien allá en el Congreso y comen y gustan y disfrutan como reyes todos, y acá peleándose las arañas de un partido y de otro y de otro y de otro, como siempre. Así también eran aquellos tiempos y es en estos. Pero regreso al tema. Está empezando la inconformidad grande contra los asesinos y todos saben y todos sabemos que los asesinos son el gobierno y los grupos delictivos que están unidos, y cuando ven que alguna persona la creen peligrosa y sobre todo que habla y tiene influencia, a esa la desaparecen. Por eso
el único que murió asesinado de las autodefensas, pues fue Hipólito Mora, nada más él. Y precisamente este gobernador Bedoya le decía, vente acá a Morelia porque ahí te van a matar. Bueno, y si Bedoya sabía que ahí lo iban a matar, ¿por qué no le mandó protección? Porque ese es el reverso de la moneda. Ahorita están dando una información magnífica de toda la seguridad que tenía, entre comillas, Carlos Manso, que lo cuidaban sus policías y que luego le habían mandado 16 guaruras de la Federación y del Estado, pero que como Carlos Manso confiaba en su policía, los otros estaban como el primer círculo de protección eran los policías de Europa, el segundo los del Estado y el tercero los de la Federación. Bueno, y que le habían mandado un vehículo blindado. Bueno, ellos mismos están confesando, ellos mismos los encargados de la seguridad, ellos mismos están confesando que son cómplices o inútiles, porque si sabían del peligro y Carlos Manso les había dicho muchas veces, y además el gobernador se burló de Carlos Manso cuando le dijo en una reunión que tuvieron allí en Uruapan, creo cuando los mártires de Uruapan, ¿y cuántos has agarrado de los grandes delincuentes, de los jefes de plaza, pero de los menos jefes? Ninguno. Naturalmente que no se iban a pelear, pero le pudo haber dicho Carlos Manso, pues tú los proteges. Acá fue lo mismo con Bernardo Bravo, al que le tenía más miedo y desconfianza era a Bedoya. Y ahora, bueno, comienza la violencia que yo les había dicho un día, que comienza la violencia. Bueno, ¿cuál es ese inicio de la violencia ya grande? Que una señora le dio un bofetadón, una bofetada, allí en el lugar del velatorio del Carlos Manso, de su cadáver. Y que llegó con prepotencia el Bedoya y sacó a toda la gente, sus guaruras, para él estar solito por miedo y dar el pésame seguramente, pero él solito. Y entonces la gente se enojó mucho y ya le dijo, asesino, retírate, ladrón, ¿qué estás haciendo aquí? Pero sobre todo la señora que le dio una bofetada, una cachetada. Bueno, esa ya es una falta de respeto muy grande, pero es el inicio cuando se le pierde el respeto a la autoridad y la gente no es una sola, sino son muchos, una multitud puede asesinar a un gobernante aún habiendo gente que lo defienda. Y ahora la última cosa, bueno, no la última, pero una de las últimas que fueron y forzaron las puertas del Palacio Estatal, el que fue un seminario o el seminario tridentino de Morelia, frente de la catedral, o también que fue San Nicolás, la escuela de San Nicolás, que puso Vasco de Quiroga, un edificio muy hermoso del siglo XVIII, de cantera, por supuesto, y grandísimo. Y entonces, pues hicieron desbarajustes, pero ya la gente empieza a violentarse. Y además, pues bueno, también no me gusta eso, pues y por eso, bueno, pongo lo menos que puedo de eso, de ese evento, porque todos los carroñeros, los medios de comunicación, usan las desgracias para procurarse likes y más gente que los vea.
views. Y no les importa sacar videos horrorosos como donde estaba, bueno, primero, cuando estaba con su niño, él y su niña, su otro niño, la esposa, y que allí, y que dio unas palabras un poquitito antes de que lo asesinaran en el jardín de Uruapan o la plaza. Pero ahí es un jardín, quizá porque todo está disparejo y era imposible que hicieran un cuadrado como en otras partes, un zócalo. Y allí dio el discurso de la fiesta de las velas y a los pocos momentos, pues lo asesinaron allí delante de toda la gente. Y por supuesto, bueno, a él y a uno de sus ayudantes, de sus guaruras, el guarura no sé cómo esté, y allí mismo mataron al que dizque mató a Carlos Manso e hirieron a otro de los disque agresores. Bueno, allí también ya, bueno, este ya es un evento fuera de toda lógica y de toda normalidad. Es un magnicidio. Si la muerte de Bernardo Bravo y la muerte de el sobrino de Hipólito Mora con su esposa ayer o anteayer en La Ruana, y el muerte de Homero, Homero Gómez, el que protegía a las mariposas monarca, y todos los alcaldes, que son como 3 o 4 de estos últimos 7 años aquí de Michoacán, y todas las demás personas que han asesinado y que nunca encuentran a los asesinos y que siempre hay chivos expiatorios. Pero la gente ya está hartándose de los asesinatos. Y les decía pues eso de los carroñeros. Ahora, ¿de qué sirve que mañana la presidenta diga que lo siente, que lo lamenta, que es una cosa horrible? Pero si ella tiene el poder de ir a buscar a los asesinos y agarrarlos y presentarlos, encarcelarlos, pues ¿qué nos ve la cara de tontos? Sí, sí nos ve la cara de tontos. Porque ¿cómo alguien va a creer que alguien puede matar al presidente municipal de Uruapan, de la segunda ciudad más importante de Michoacán, en pleno acto público, popular? Eso, el diablo que se lo crea. Entonces la responsabilidad es de los que no protegieron a Bernardo, no protegieron al sobrino con su esposa de Hipólito Mora en La Ruana, de que no protegen a las personas que son disidentes del gobierno, y pareciera que a esos disidentes los descobijan todos, los dejan descubiertos de todo y protegen a la bola de criminales, asesinos y corruptos de Morena. Pero parece que la gente comienza a despertar. Parece, ¿eh? Parece. Ahora, Bedoya cometió otro error, eso de ir allá y sacar a la gente del velorio, de mandar reprimir a los que se metieron al palacio, no inmediatamente, sino ya cuando pues habían hecho muchos desmanes, fue y reprimió. Eso también se le va a revertir, porque ¿por qué no protegió el edificio para que no entraran como lo hacen en todas partes, poniendo unas barras metálicas? ¿Por qué no lo hizo? Pues porque pensó que la gente está tonta y que no iba a hacer nada, pero ya
la indignación, pero miren, eso de que le hayan dado un golpe y de que hayan forzado las puertas del Palacio Estatal, eso ya es algo grave. Empieza, pero es algo grave. Ahorita le dieron una bofetada, después le pueden dar una pedrada y otras cositas más. Por eso, bueno, nosotros pidamos a Dios como siempre y nosotros no nos dejemos ensuciar con las mentiras del gobierno, pero tampoco no nos llenemos de odios y rencores y venganzas y negatividades. Bastantes cosas negativas ya tenemos en nuestras vidas para aumentarlas con lo que está sucediendo en derredor. No que lo ignoremos, que no lo dejemos penetrar en nuestras vidas, en nuestras conciencias, en nuestros corazones, porque eso no compone nada. Y también, bueno, todo el que quiera ver todos los videos y todo lo que digan, pues, está bien, todos están aprovechando eso. Y sacan su videíto y esto y aquello otro y su escrito, pero eso no sirve de nada. Eso es nada más colgarse de un evento desastroso para sacar raja. Bueno, pero de todas formas, Dios nos ayude a todos. Y bueno, ¿quiénes en este caso son las personas más perjudicadas? Las mamás de los asesinados, las esposas y los hijos. Y naturalmente que la esposa de Carlos Manso pues dio un mensaje hoy y la esposa de Bernardo Bravo el día del final del novenario o tercer día del novenario allá en Morelia, en la catedral. Entonces, pues las pobres mujeres tienen que salir a dar la cara y a pues manifestar su dolor, su sufrimiento. Bueno, entonces vamos a no nos dejemos llenar de odio. El odio es malo de por sí. Es como el azúcar. Los que estamos prediabéticos y los que están diabéticos, el azúcar es un veneno aunque sepa tan dulce. Voy a hacer los comentarios y ya me voy a ir a arreglar los dientes, porque ya se me cayó otro de motu propio, es decir, se me cayó solito. Amigas y amigos, voy a comentar sus opiniones. El negro porvenir, el porvenir negro, padre, buenas noches. Padre, buenas noches, negro. Soeavi Ontiveros, muy buenas noches, padre José Luis y comunidad. Dios nos proteja siempre a todos. Sí, muchas gracias, Soeavi. Malena Orduña, buenas noches, padre, buenas noches. Alejandro Torres, buenas noches, padre, igualmente Alejandro. Miguel Ruiz, Morena, el cártel más efectivo. Sí, así es. Hermelinda López, buenas noches, padre José Luis y comunidad. ¿Qué días tan tristes estamos pasando? Ciertamente que sí. Silvia Torres Aguirre, buen descanso el domingo, padre. Ha sido un fin de semana impactante, sí, terrible. Con infinito dolor por Carlos Manso y el enojo incontenible de la población harta de tantas vejaciones. Tienes toda la razón, Silvia. Alfonso Méndez, buenas noches, padre, qué tristeza. El gobierno promete justicia, pero nunca van por los asesinos sabiendo dónde están. Sí, así es. Eduardo López, narcopresidente, comunista, judía y atea. Sí. Miguel Ruiz,
A todas luces es el gobierno al más puro estilo, como lo de Colosio, un pistolero solitario que sabía que no saldría de allí vivo o libre. ¿Sí? O que inventaron a uno. Por cierto que ese que inventaron, si es que era pariente lejano de mi mamá. Hermano Germano Tispalomeque. Germana. Nortis Palomeque. Buenas noches, dejaron solo al alcalde porque veían que estaba haciendo un trabajo excepcional y lo veían como una amenaza para llegar a la gubernatura sin ningún compromiso con la gente mala. Así es, Germano. Marimar Blanco. Buenas noches, sacerdote José Luis, a todos los conectados y familias, saludos y bendiciones en todo momento. Dios al mando como en la batalla de Gedeón. Sí, así va a ser. Silvia Torres, el secretario de Defensa, hablando de todo lo que ha apoyado Uruapan y por qué la población no lo nota, pues cómo lo van a notar. Hasta uno que va a veces a Uruapan y allí en el centro hasta le da miedo de lo que uno ve. Hermelinda López, buenas noches, Marimar, gracias, bueno, Tere, Maritere, hola Padre José Luis, buenas noches, Dios lo cuide y lo bendiga donde quiera que usted se encuentre. Espero haya tenido un día tranquilo, sí, pidiendo por nuestros difuntos, recordando a mi mamá y a los demás. Saludos y bendiciones de Tere para todos los que estamos aquí y nuestras familias. Muchas gracias. Luisa García, saludos, bendiciones, Padre. Igualmente Luisa García. Adriana Chávez, saludos, Padre José y comunidad. Consternados y de luto, perdimos la esperanza de México. Por historia no podrán detener a los morelenses. No supieron con quién se metía el gobierno. Sí, es cierto. Nelly Montserrat, mis condolencias a la familia del alcalde. Muchas gracias, Nelly. Padre Nelly, Padre, el peor pecado que comete la gente aquí en México es el pecado de la omisión. Es el pecado más mortal que aborrece Dios. Bueno, Vicky Piceno, hola Padre, buenas noches. Otra familia mexicana más enlutada por las complicidades de este gobierno con los delincuentes. Cuídese mucho, por favor. Dios lo bendiga. Muchas gracias, así lo haré. Elvira Flores, saludos, Padre. Saludos, Elvira. Janet Ferreira, buenas noches, Padre. Saludos. Yo quisiera saber cómo podemos hacer hoy en día para cuidarnos y hacer algo por el país si este gobierno es jauría de asesinos. Bueno, mira, Janet, lo primero es que no nos parezcamos a lo que estamos condenando. Lo que nosotros condenamos del gobierno es su complicidad con los narcos. Entonces no tengamos ninguna complicidad con ellos. En segundo lugar, las mentiras, no digamos mentiras, ni digamos mentiras. Todo lo que digan los gobernantes son mentiras. Por lo tanto, dejémoslos de oír. Veamos las noticias, pero también veamos cómo ya todo está comprado para que el Roy Campos siempre sale con sus 75 para la señora Claudia, siempre. Bueno, está bien, pues. Le han de pagar unos 75 millones de pesos para que esté dando ese porcentaje.
Tere, Padre, que Dios me perdone, pero yo veo a la gente y me incluyo con mucho odio hacia el gobierno, principalmente hacia la señora comunista. Pues yo no te recomiendo el odio. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo, si eres creyente, dijo amén a los que los odian. Hagan oración por los que los ofenden. Y en la filosofía, que es un razonamiento para el mejoramiento personal, pues dice que lo que dijo Sócrates: rompe la cadena de injusticias, sufre una injusticia, pero no te conviertas en otro eslabón de otra injusticia. ¿Cuál es? Odiar. Pero yo respeto a cada quien puede ser como quiera ser. Victoria, la historia nos enseña que los déspotas nunca reivindican sus caminos y que por la buena nunca se van. Ocupamos buenas resorteras. Bueno, sí, cómo no. A veces, Nelly, Dios llega en una forma misteriosa y van a tener su castigo estos malvados algún día. Sí, pero a lo mejor también nosotros somos cómplices. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Si todos decimos que sí a todo lo que diga el gobierno y además votamos por él y además recibimos, bueno, aquí pues, y además recibimos su dádiva, pues, ¿por qué vamos nosotros a estarnos quejando? Mientras ese gobierno exista, dará dádivas. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga. Mañana a las 9.